hola, bienvenidos. Hoy teníamos programado un en vivo a las 6 de la tarde por Facebook e Instagram con Andrés Botero, un invitado muy especial, pero no pudimos conectarnos en Facebook para tener las dos pantallas, entonces estamos tratando de hacerlo ahora por este medio. Hola Sandra, hola Andrés. Bueno, entonces yo creo que ahora Andrés me tiene que invitar a mí para que esto funcione. Hola Marta Luz, gracias por estar aquí. Es la primera vez que voy a... Hola Juli, es la primera vez que voy a hacer un en vivo en Instagram, entonces no tengo mucha experiencia. Hoy tengo un invitado muy especial que se llama Andrés Botero y vamos a hablar sobre sanación musical. Estamos esperando conectarnos. Aquí ya recibí yo una opción y le dije a Andrés y vamos a ver si ahí funciona. Ahora sí, Ahora sí. ¿Qué más, Andrés? ¿Cómo estás? porque muy bien, no le hicimos caso a las de tecnología, entonces nos pasó esto, porque ya nos habían dicho que era por Instagram. Bueno, Pero bueno, bienvenido. ya hasta ahora sí Eh, está. sí, pues yo pido disculpas a las personas que habíamos quedado pues desde las 6 de la tarde a hacer este en vivo. Lo íbamos a hacer por Facebook y por Instagram, pero ahí también demostramos que nosotros sabemos de otras cosas, pero no de tecnología. Entonces vamos, pues 40 minutos después vamos a empezar, lo vamos a hacer pues por este medio y, y bueno, no, bienvenido Andrés, chévere que por fin pues ya nos estamos viendo los dos aquí en la pantalla. ¿Cómo estás? Muchas gracias, sí. Bueno, muy contento de estar acá en este live. Eh, Creo que ahora vas a contar la historia cómo nos conocimos. Eh, y es bastante Claro, curiosa, claro. entonces, pues Y es muy, que yo muy creo que contento tú, y con muchas expectativas acá. ya, sí, pues yo creo que tú no te acuerdas, pero te cuento que yo tengo, mi hijo menor juega fútbol desde que era muy chiquito y alguna vez había un partido en el colegio en los benedictinos. Entonces yo fui a acompañarlo, yo he sido pues muy hincha de mi hijo y acompañándolo, pues mientras empezaba el partido de él, yo vi a un amigo que trabajaba en la bolsa. Yo fui corredor de bolsa hace muchísimos años. Entonces, Mm, amigo, y hablé un rato con él desde el rol de corredor de bolsa, ¿cierto? Entonces, pues no hablamos, digamos, ningún tema a lo que yo me dedico en realidad, sino que hablamos pues de transacciones de bolsa y de acciones, en fin, fue un tema un poco aburrido para mí, fue muy cortico y me corrí y ahí yo vi que vos llegaste donde ese mismo amigo. Él se llama Ricardo, Ricardo Benítez. claro, ese era compañero de trabajo mío también. Claro. Entonces, yo pues muy curioso, escuché lo que ustedes estaban hablando porque a vos te había visto yo en la bolsa antes, pues como corredor de bolsa, y en ese momento te vi raro porque ya tenías una pinta distinta, pues ya no de corbata y elegante, sino que estabas como muy informal y además como con un bolsito indígena y yo pues mi recorrido espiritual por distintos caminos espirituales con los indígenas y me llamó la atención eso, porque este man está vestido así y está... Entonces le paré bolas a lo que estabas hablando y estabas hablando de un proceso de sanación que estabas viviendo con tu papá, que yo pues di la oreja así para escuchar porque pues a mí me han gustado mucho esos temas, ¿no? Entonces, desde ahí, además, yo no pude escuchar mucho porque ya empezó el partido de mi hijo y tuve que ir a ver el partido, pero, pero te empecé a observar. En el partido yo veía el partido y veía tu ser, más que lo que estabas hablando y lo que estabas haciendo. Vi en vos algo que a mí me llamó la atención y me conectó, y es que vi en vos un ser tranquilo, un ser como con luz en tus ojos, como con transparencia en tus ojos, y me llamó la atención eso, o sea, ver un corredor de bolsa hace unos años, yo fui corredor de bolsa, trabajo que no disfruté, y después verte me pareció raro porque yo tenía como el mismo camino, y bueno, no volvimos a hablar,
y un par de años después nos encontramos en una notaría. Y en esa notaría yo te dije, hola Andrés, yo sé, pues ya te había visto en YouTube y algunas cosas que hacías. Y te dije, me gusta lo que tú haces, yo quiero hablar contigo. Bueno, y pasaron otros 3 o 4 años y hace unos 6 meses te contacté para que porque yo iba a hacer un evento de lanzamiento de mi libro y ese lanzamiento lo iba a hacer con una conferencia, pero decidí no hacer una conferencia, sino que hacer un conversatorio con personas que nos dedicáramos a distintos caminos de sanación. Y entonces te invité a ti, tú aceptaste, te gustó el proyecto y ahí vino el coronavirus. Entonces Oh, pero quería pues hacer esa breve como introducción de cómo nos conocimos. Nosotros, pues les quiero contar, no somos amigos, nos hemos visto estas 3 veces, pero ahora antes de hacer este en vivo hablamos como una hora y ahí sí pues que la conexión estuvo más fuerte porque Andrés ha recorrido algunas cosas en las que yo también he tenido experiencia. Entonces, bueno, empecemos un poco con tu historia, Andrés. De este en vivo no se trata de mí, sino de ti y de tu historia. Yo sé, he visto algunos videos tuyos, que tú tuviste como un punto de quiebre cuando tenías 28 o 29 años. Cuéntanos un poquito de eso. bueno, qué curioso que me cuente esa historia porque yo todavía me estaba preguntando por qué no me había, yo con Ricky Villegas yo le conté todo eso y eso no me funcionó. Eh, él quería hacer algo para la empresa, pues yo creo que me vio muy loco, todavía muy volado, todavía no había aterrizado yo creo y de toda esa ropa rara no me quedó sino la mochila, Pero, porque ahora te cuento un pedazo de eso cuando yo me volví a vestir otra vez normal. Tuve que pasar por todo eso. Sí, cuando yo tenía no tanto 28 años, sino 33, eh, estaba trabajando exitoso, me iba muy bien, ya había conseguido buen dinero para esa edad, ya tenía pues apartamento propio, carro, ahorros, inversiones, todo eso. Y resulta que me, ya iba a tener una hija, estaba pues como 3 mesecitos le faltaba para nacer la niña, la primera, ahora tengo dos. Y en ese momento yo me di cuenta que yo solamente estaba viviendo para ganar dinero, ahorrar, como una búsqueda de la seguridad en el dinero. Y solamente me importaba eso. Pero me empezó a dar anemia. uh-huh, Y la anemia es una de las muestra como que es una falta de alegría, porque en la sangre es donde está la pasión por la vida. uh-huh. Entonces, mmm, entré a un curso de PNL, programación neurolingüística, y ahí empezaron a hablar de chakras y de Reiki, y de meditación, pero yo era negado para todas esas cosas. O sea, si a mí me hablaban de eso, yo decía, eso a mí no me hablen de eso, que yo no creo en nada de eso. Eh, entonces, eh, una prima por ahí me dijo, no, vamos al curso de Reiki. Y me fui para el curso de Reiki y me acuerdo que la profesora me dijo que yo no iba a poder con eso porque yo no creía en nada de eso. Entonces eso fue como si ella me retara a eso. Yo ahí empecé a hacer el Reiki, a trabajar con la energía, empecé a darme cuenta que sí era verdad eso que ella decía, porque eso fue muy importante para mí al principio, que ella decía, no me crea, tiene que experimentar. Sí. Entonces yo le hice caso en eso, a mí eso me sonó mucho y yo dije, bueno, no le voy a creer, yo voy a experimentar. Te hago un paréntesis ahí, Andrés. En estos días alguien me preguntaba o me decía que para las redes sociales yo hiciera énfasis en de dónde había aprendido, pues lo que había aprendido. Y yo le decía, eh, mi aprendizaje ha sido más por la experiencia, por experimentación, que de la academia. Y yo creo, sí, pero tú continúa con tu relato, que todas estas experiencias tienen que ser vividas más que aprendidas, ¿no? Entonces, en eso, digamos, yo creo que ya hay una primera conexión grande entre nuestras Sí, experiencias. Es más experimental y vivido y sentido que, pues, que por la razón aprendido. claro, porque eh, hay muchas cosas que uno puede llegar a saber,
o a conocer, más que todo conocer, la sabiduría viene de la experiencia y el conocimiento ya viene de la parte intelectual. Entonces, hay muchas cosas que uno puede conocer, como decir la terapia de Reiki, técnicamente cómo funciona, y uno lo puede entender y conocer. Otra cosa es que uno pueda, por ejemplo, sentir la energía, mover la energía, canalizar la energía. Ya le toca entrar en una práctica con uno mismo primero para poder desde ahí pues, ver qué puede hacer por el otro. Que esa es otra cosa. La interrupción, esa es una primera invitación que le hago a las personas que nos están viendo. Y es, pues claro, si se meten a googlear Reiki, la definición de eso es una bacanería. Entonces es la canalización de la energía y todos somos energía, pero es muy distinto eso a vivir una experiencia de Reiki. ¿Nos puedes contar tú cómo qué empezaste a dar con eso de Reiki, haciéndolo para ti? Entonces me acuerdo pues que la profesora nos habló de cosas que para mí en ese momento eran inimaginables. Yo eso lo escribo en la introducción de mi libro, que se llama Entrar en la Vida. Y entonces yo ahí, ella habló de que ella era de otro planeta, de los chakras, de la energía. Yo decía, esto yo no entiendo nada, no creo nada. Pero al final me quedaron esas dos cosas. No me crea, experimente. Y lo otro, nos entregó un papelito con 20 posturas de Reiki y decía, bueno, en cada postura se la pone 5 minutos. O sea que eso era una hora haciéndose Reiki. Entonces yo me llevé el papelito, lo pegué en una pared de mi casa y todos los días trataba de hacerme ese Reiki. Al principio parado viendo las imágenes y yo decía 5 minutos, pero si a los 30 segundos yo ya estaba rascándome todo, pensando en los servicios, en el mercado, en otras cosas. Pero me conseguí un timer y entonces puse el timer que me dijera cada minuto, porque es que no era capaz de aguantar un minuto con los ojos cerrados así. O sea, así estaba yo de bloqueado en eso. Entonces ese timer ya sonaba cada minuto, eso era una eternidad, y yo me iba poniendo las manitos, todo. Tenía que ser de día porque si era de noche me daba pánico, pánico, pánico. O sea, yo de noche me va a atacar el chucho aquí, yo no sé, algo me va a pasar malo. Entonces, bueno, yo empecé a practicar con eso hasta que llegué a 3 minutos. Y cuando iba ya en los 3 minutos, yo empecé a sentir, ve, esto está como frío, como caliente. Yo movía las manos, ve, se mueve para acá, para allá. Y en eso estuve como unos 4 meses. Y a los 4 meses yo ya empecé a sentir mucho placer cuando hacía esa una hora de ese Reiki. Y yo me sentaba y me quedaba otro rato meditando ahí. Me ponía a bailar, como era muy natural, era muy natural. Yo hacía lo que me venía así como a la mente. Y un día yo vi dos esferas de luz que estaban así en la habitación. Yo nunca había visto nada con los ojos cerrados, absolutamente nada, solamente negro. Y ese día vi dos esferas de luz, una roja y una morada, y se me metieron por acá por la frente. Y después de eso, yo cierro los ojos, siempre veo una luz morada ahí. Después estudiando la historia del Reiki, porque yo he sido muy malo para leer libros de espiritualidad o de técnicas, entonces no me ha gustado o no he podido. Sí me ha gustado, pero no he podido. Me di cuenta que el que lo iniciaron el que hizo la iniciación del Reiki, este japonés, pues así fue que lo iniciaron en el Reiki. Entonces yo me di cuenta que las cosas uno cuando iba donde a un profesor o donde un guía, era uno que le estaban mostrando un camino, le estaban facilitando algo, pero que uno tenía que hacer ese recorrido y que realmente uno mismo era el que tenía que llegar a esas iniciaciones por la práctica. Y otra cosa muy importante en ese camino al principio era la constancia. Yo me di cuenta que el camino espiritual o el camino que yo llamo de relacionarse con uno mismo o de conocerse a uno mismo, para mí la espiritualidad es conocerme a mí mismo y cómo está mi relación conmigo mismo, era de constancia, perseverancia. O sea, ser constante y perseverar hasta lograr lo que algunos llaman por ahí el intento implacable. Yo te interrumpo otra vez Entonces, diciéndote una cosita y enfatizando en algo que tú acabas de decir, y es que esas lucecitas que tú sentiste entraron en ti. Es que en el camino espiritual, finalmente o finalmente no, sino que uno de los objetivos es que el ser empiece a sentir. Es decir, que no es algo aprendido, que no es un proceso mental, no es un proceso de racionalidad,
o de lógica o de un paso a paso metodológico, sino que se despierta eso que se llama el espíritu, que es la fuente del sentir, ¿no? Entonces tú empiezas a ver cosas que son reales para ti, independientemente a si tienen explicación lógica o no, o lo que dice el libro, sino a sentir cosas, ¿no? Sí, yo me acuerdo que yo me metí a Google a ver si otras personas veían y algunas cosas veía ahí porque la mente de todas maneras tiene una capacidad limitada de entender las experiencias trascendentales. Entonces uno aprende a confiar en esas experiencias más allá de lo que la mente no es capaz de aceptarla porque no está dentro de lo de uno. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, un indígena que en la Sierra Nevada lo educan en una cueva y le enseñan todas estas cosas desde niño, para ellos es normal, que uno que lo educan en un colegio occidental con una lógica muy diferente, no es normal. Pero lo que lo que yo rescaté de toda esa experiencia es que si yo pude, cualquiera puede. O sea, porque es que, sí, claro, hay muchos niños índigo ahora, cristal, diamante, arcoíris, de todo, y seres que tienen los dones despiertos desde niños, que son clarividentes, clarioyentes, que es, pues, o sea, es natural todo eso, y para ellos es muy fácil eso. Pero el resto de los mortales, los, como yo llamo los cristianos, pues como que yo pensaba, yo veía a la profesora y veía a otros compañeros y yo decía, pero eso no es para mí. Pero después me di cuenta que sí, solamente que tenía que encontrar mi camino y tenía que darle la oportunidad, o sea, bajar las barreras y en un momento hacer un acto de humildad y decir, bueno, si hay algo de esto que es verdad o que es para mí, yo estoy dispuesto a hacer pues el trabajo que haya que hacer para lograrlo. Y yo siento que ese es un momento de inflexión que me estabas preguntando, cuando uno dice, bueno, le voy a dar el beneficio de la duda pues a eso. Solamente le voy a dar el beneficio de la duda a ver si sí. Yo comprobé que sí. Y si yo lo hice, yo sé que cualquiera lo puede hacer porque no había alguien más negado que yo para todas esas cosas. Tú sabes que a mí me parece de eso, pues todo lo que estás diciendo muy valioso, pero quiero como rescatar una palabra, y más que una palabra, un concepto, y es el concepto de la humildad, ¿no? Que en casi todos, digamos, los despertares espirituales, eh, han sido como consecuencia de un momento o de un periodo de humildad. Damos la cabeza y nos abrimos, digamos, a salirnos de nuestra mente y de buscar soluciones pues, mentales a nivel egocéntricas y como que estamos dispuestos a que pase lo que pase, ¿no? Sí. Eh, Quería pues interrumpirte un poquito con eso de la humildad que me pareció pues muy lindo y además que ha sido parte de mi proceso, ¿no? Periodos en los que he tenido que agachar la cabeza y estar dispuesto a recibir, digamos, lo que se venga con confianza. Sí, yo, inclusive después yo le escuché a Crayon, que es un canal que se llama Lee Carroll, que yo sigo mucho, me ayudó mucho en mi proceso, y él decía que él una vez sintió una voz interior como que le hizo un llamado, pero él era un ingeniero, o sea, completamente científico. Y esa voz le dijo, bueno, haga una cosa, entre a un cuarto oscuro, arrodíllese y pídale a Dios, al Gran Espíritu, a lo que usted crea o a lo que no crea, que usted está ahí, que si hay algo ahí, que le muestre. Y entonces ahí él hizo eso y a él le mostraron. Entonces, digamos que esa es la puerta de entrada. Uno, el espíritu es muy respetuoso. Él no se va a meter con el proceso de uno porque cada ser tiene un ritmo y cada ser tiene un momento donde va a despertar. Entonces, eso no se puede violentar. Pero cuando uno dice con su libre albedrío que siempre está acompañado de inteligencia, bueno, ¿qué hay? Ahí hay algo. Yo quiero saber. Ahí es como que ya te empieza a esa parte de esa conexión espiritual que es muy necesaria en este tiempo que la retomemos porque la habíamos olvidado. O sea, nos habíamos enfocado mucho en el trabajo, en la economía eh, o en la familia, que son aspectos muy importantes, y en la parte de la religión, pero la religión es una relación muy afuera con, sobre todo en la parte occidental católica. eh, yo soy seguidor de las enseñanzas de Jesús en muchas cosas,
pero no soy católico, pero es una relación muy con algo afuera. En cambio, la espiritualidad es algo que es una relación con algo que está dentro de uno, lo que llaman el doble o el alma o el espíritu. Entonces, hay un momento donde uno dice, bueno, si hay eso, muéstreme, yo quiero saber. Pero de lo que me preguntaste, yo en ese momento me di cuenta cuando estaba en el trabajo, que no, eso no me apasionaba y que ya no me podía decir más mentiras en mi vida. Entonces yo tuve que pedir una licencia, yo trabajaba con mi papá precisamente, y tuve que pedir una licencia de 3 meses para pensar, y mi papá pues en un gesto de gratitud me dijo, vea, ¿sabe qué? Yo entiendo que usted ya va a ir por otro lado, terminemos el contrato, y ahí yo quedé sin saber qué hacer, ni a qué vine en este mundo, ni qué hacer, ni nada. Entonces me quedé en la casa con mis flautas, ya tenía mis flautas, y empecé un camino de conexión con estas flautas, pero un camino como de autodidacta, porque una vez un amigo me dijo, para encontrar su misión en la vida, para encontrar su propósito y para uno saber quién soy y a qué vine, los indígenas se van a la montaña. Y me dijo, pero la montaña está en tu corazón. La única manera de salir del laberinto mental en el que estás, que no sabes quién eres ni a qué viniste, ni qué estás haciendo en este mundo, es que vayas a tu corazón y lo resuelvas, pero sin influencias externas. Entonces yo después de conocer muchos caminos de sanación, ya me quedé en mi casa solito con la niña, tenía una niñera, y en ese año y medio que yo estuve ahí casi que acostado y muy sin hacer nada porque no me daba la energía, pero meditando con mis flautas, tocando, aprendiendo a meditar, de ahí salió un taller que yo hago que se llama la no meditación como camino para meditar. Entonces, porque uno no puede aprender a meditar, eso no se puede, cada persona tiene que descubrir eso, uno le puede facilitar. Entonces, en todo eso que yo hice en ese silencio, me reconecté con las flautas y ahí empecé a entender de a poquito que era parte de lo que yo venía a ofrecer en este mundo, a entregar, y empecé ya el camino con la sanación. Bueno, pero Eso, un momento te interrumpo porque has hablado muchas cosas importantes que les quiero pues dar énfasis. Primero, dijiste una cosa para mí muy profunda y es yo necesito ser como honesto conmigo mismo, ¿no? Y dejarme guiar un poco por el sentir. Y entonces ahí tú dices en tu trabajo, sentiste que eso no era por aquí, que eso no era lo que te llenaba, que eso no era lo que estabas buscando. Entonces, digamos, primero hablaste de la humildad, de estar dispuesto a recibir, después hablaste de escuchar tu ser interior y ser honesto contigo mismo. Después, honestamente, nos contaste pues, un tiempo en el que no me daba a hacer cosas, no tenía la energía suficiente, pero que trabajando con tu flauta, con una flauta, empezaste a conectarte, a sentirte, a despertar. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es que uno con una flauta, y yo lo que he visto de vos, vos no, ni sos músico, ni sabes nada de música, eso, contanos esa experiencia con la flauta, porque, bueno, el Reiki, perdóname, digamos, con tu experiencia y lo que nos contaste ahora, te empezó a sanar, a vaciar un poco, a sacar un poco de cosas de ti, pero, bueno, de ahí sigue esto con la flauta. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo es esa sí, conexión en tu ser con la flauta? sí, o sea, el Reiki me abrió los ojos y me hizo como, hay algo que uno dice ya cuando uno ya lo pica el espíritu, me picó el espíritu. Me di cuenta que había algo que yo estaba desconociendo, que hace parte del ser humano, que estaba en mí y que yo lo había desconocido y que era muy grande y muy misterioso. Entonces, el Reiki me abrió como las puertas. Por eso, el Reiki es un camino muy bonito que abre las puertas, como todos los caminos que uno haga de corazón. Porque eso es una cosa muy importante, el camino que es de corazón. Espérate que se me apagó aquí la luz. Tranquilo. El camino que es de corazón
que lo hablan en los libros de Carlos Castaneda, las enseñanzas de Don Juan. Él dice que solamente sirve un camino de corazón. Y ¿Qué es, Jesús también habla de eso. qué es un camino de corazón? Cuando él dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Porque el camino de corazón es cualquier camino que uno se entrega 100%. No importa Sí. cuál es ese camino. Cuando uno no se entrega 100%, ese camino no te sirve. Pero no importa si el camino es regularcito. Si uno se entrega 100%, ese camino le sirve. Entonces digamos que yo soy inocente, yo soy muy inocente y yo me entregué en ese camino 100%. Y yo veía, por ejemplo, mi esposa, otros compañeros, que ellos tenían dudaban. No, pero es que yo no creo tanto. Y yo decía, no, yo sí creo, yo estoy seguro. No, pero mire que esa señora, no, yo sí creo, yo sí creo. Y esa es la diferencia grande. Y ahora yo, por ejemplo, si yo veo un camino que a mí me interesa, pero yo no lo voy a hacer de corazón, yo no me meto por ahí. Entonces, lo de las flautas. Resulta que yo empecé a tocar las flautas. Cuántico. Es que humildad, hablaste de la humildad. Después hablaste de la honestidad consigo mismo. Y ahora, según mi definición, lo que acabas de hablar es de fe, que Sí, es entrega con confianza. Es decir, humildad, honestidad y fe. Ahí vamos hablando, ahí hay tres temas como en el recorrido y en el camino espiritual. ¿Estás de acuerdo con ese concepto de fe? Pues que no es nada sí, religioso, una palabra religiosa, sino como confianza en lo que viene, sin saber lo que claro. viene. Y la fe también dice los indígenas que la fe es cuando uno ya sabe que algo funciona, le tiene fe. Sí, Entonces, sí. a uno le empieza a funcionar un camino, uno le tiene fe y se Y entrega por de ahí, corazón en ese camino. de acuerdo. Obviamente es sabio tener primero unas dudas, pero Sí, hay un momento donde uno tiene que entregarse, como decir, hacer el salto en el vacío, atravesar el desierto. O sea, es una cosa que uno hace a ciegas. No se sabe qué va a pasar, es muy riesgoso, pero hay que hacer ese salto. Entonces resulta que la flauta, yo me conseguí las flautas por allá en Sedona, que fue a hacer un curso de meditación. No sabía ni siquiera que existían chamanes gringos en Estados Unidos. Que un chamán, yo me inscribí para una salida con un chamán. Resulta que él nos acostó por allá en Sedones, que en un portal de energía, yo no sabía qué era eso. Empezó a tocar el tambor. Bueno, ustedes van a ir viendo que llegan a una cueva y ahí van a abrir un tesoro. Yo no estaba viendo ninguna cueva, nada, pero cuando dijo lo del tesoro, yo dije, pues si acá hay un tesoro, yo voy a sacar algo de ahí. Entonces yo me imaginé que ahí había una cajita y yo dije, ve, tan bueno, yo como he querido tocar flauta. Entonces yo metí la mano en la cajita y saqué una flauta, y mi imaginación creativa no era pues ni una meditación, ni nada, ni una visión, no. Cuando yo metí la mano y cojo la flauta así, el señor empieza a tocar flauta. Y apenas empieza a tocar flauta, yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y ahí sí, y se me pone la piel de gallina. Ahí sí yo me vi en una cueva, ahora sí ya no estaba. Esa es la primera vez en la vida que yo tenía una visión. Yo estaba sentado en una cueva, yo era un indígena de pelo largo, todo el cuerpo era de luz. Y yo estaba tocando flauta y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo sabía que me había encontrado con algo muy antiguo que me pertenecía y que era, y tenía mucha nostalgia, porque hace tiempo que no lo tenía. ujú. Entonces, cuando ya eso terminó, yo dije, ay, qué cosa tan rara. Le pregunté al chamán, era un chamán así de pelo largo, esos indígenas de allá pues van a la universidad y son unos sabios. Era un joven. Entonces yo le dije, ¿esas flautas qué? Me dijo, no, esas las venden en tal tienda en Sedona. En Sedona es como el Disney de la espiritualidad, o sea, allá todas las tiendas son de Reiki, de cristales, de psíquicos, de lo que quiera hay allá. Entonces yo fui y me compré dos flauticas de estas. eh, Esta fue la primera flauta que yo compré, por ejemplo. Y entonces eh, me fui para el hotel y yo me puse a tocar esa flauta, pues no me sonaba. Y nunca tocó. Eso no me sonaba y yo dije, no, perdí de $200. Pero la flauta venía con un DVD. Y el señor que las hace, que se llama Odell Borg, de High Spirits Flutes, para el que las quiera buscar, decía, es que yo le quiero devolver la música a la humanidad.
estas flautas están hechas en escala pentatónica, son flautas que solamente tienen 5 huequitos. No funcionan estas flautas. Entonces ahí es donde yo digo que la flauta sabe música, porque la sola escala ya es una melodía. La sola escala ya está tocando música, uno no tiene que saber. Entonces yo empecé a tocar en mi casa, pues, de a 5 minuticos al día, día a día. Él decía, no, esto no es de una hora, esto no es como la música tradicional. Tenga su flautica ahí en la mesa de noche, por ahí en la sala y vaya tocando. Entonces yo iba tocando, eso no me sonaba obviamente. Pero ya pues tenía la técnica y todo. Y la profesora de Reiki, yo estaba haciendo Reiki donde Ángela Gómez en Sanam, entonces yo le mostré una vez y ella me dijo, ay, ¿por qué no tocas al final de la clase? Entonces yo pues con pánico, con todo el miedo del mundo, me senté enfrente de todo el mundo, empecé a tocar y a los días ya empezaron las compañeras. Estamos teniendo un problema. Pasadas que usted me mostró, que usted me llevó a conocer la sabiduría del viento y que usted era un indígena y que no sé cuántas y otra me decía, pero es que después en la casa volví a escuchar eso y entonces me sané con no sé cuántas. Y entonces cada que yo tocaba había 3, 4 personas llorando, me abrazaban y yo no entendía qué estaba pasando. Sí. Entonces una vez vino un amigo argentino que llama Juan Manuel Giordano y yo toqué flauta ahí como para 80 personas. Y él trabaja con energía pleyadiana, es un muy bonito porque la historia de él también es muy linda, él, digamos ya como de 38 años o así, no estaba metido en estas cosas y resultó pues, dejó el trabajo y se metió de lleno a hacer esto. Eh, entonces, él me dijo, vea, hay una cosa que pasa, que tú le estás abriendo la puerta a las personas para que entre en ese mundo espiritual o en ese mundo nahual o en ese mundo inconsciente, pero tú te quedas en la puerta, no estás entrando. Hasta que no aprendas a entrar, no puedes seguir haciendo eso para otras personas, porque uno primero tiene que hacer las cosas en uno para poderlas compartir. Digamos que ese es como una elegancia o un respeto que uno debe tener con las otras personas. Lo que yo no he practicado en mí, no tengo por qué compartirlo con las otras personas. Entonces, ahí fue que yo me quedé en la casa 1 año y medio tocando las flautas y yo me quedaba meditando 1 hora y pues supuestamente meditando, o sea, sentado tratando de meditar, eso no es meditar. Y yo al final tocaba la flautica y no pasaba nada y no pasaba nada y no pasaba nada. Al año y medio, por eso yo siempre hablo de la constancia y la perseverancia y la fe. Eh, yo toqué la flauta y yo empecé a temblar, yo era así, y yo, ay, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces yo como que ya al rato de que paraba de temblar me calmaba, yo sentía que se movía mucha energía dentro de mí. Entonces yo le empecé a seguir la pista a eso y ya cuando tocaba la flauta yo sentía que se movía la energía, entonces yo iba cambiando de notas y se movía la energía. Y ya como al mes de estar en eso, yo llamé a Juan Manuel y le dije, oiga, venga, yo creo que yo ya entendí eso. Entonces me dijo, sí, ponte a trabajar. Eso fue en el 2015. O sea, yo conocí la flauta en 2013 y eso fueron 2 años. O sea, no es así pues como que me apareció la flauta y ya me las sé todas y ya sé tocar, no, o sea, es como un paso a la vez, un día a la vez, que uno va reconociendo esas cosas, pues por lo menos para mí, y también es una manera muy sabia de ir entrando en eso para que eso no te afecte demasiado en todos los otros aspectos de la vida. Yo en una entrevista que te hicieron, una persona en Argentina que yo vi, tú hiciste una recomendación que yo quiero, que está muy unida a lo que acabas de decir. Y tú en esa entrevista decías, mire, lo primero que le sugiero a una persona que quiera seguir un camino espiritual es que no se vaya a retirar del trabajo. Y yo te voy a contar, antes de que tú sigas hablando de esta experiencia, de esto que te acabo de decir, que alguna vez yo iba a hacer un trabajo empresarial
hace unos años, y la persona que me contrató, que me iba a contratar, al fin no me contrataron, me dijo, te voy a pedir un favor muy especial. Cuando hables con las personas, no les vayas a proponer que hagan el salto de salirse del trabajo, porque hace un año estuvo una persona aquí, los animó a todos, todos se salieron del trabajo y a los 4 meses, que para seguir su camino y su voz interior y su espiritualidad, y a los 4 meses vinieron todos que les diera trabajo, que estaban jodidos, y pues yo ya los había reemplazado. Entonces te voy a pedir ese favor, pero quería que tú te refirieras a eso porque, como te digo, lo vi en una entrevista y resulta que por eso inclusive te quise invitar a este Ah, conversatorio, porque para mí es muy importante el que uno pueda practicar la espiritualidad en la vida cotidiana. Es decir, hay algunas personas que pueden suspender su vida, irse a vivir, pues a meditar a Asia y allá ya se quedan, pero la mayoría de personas no tenemos esa posibilidad, sino que tenemos que asumir una cantidad de cosas en el día a día, ¿no? Familia y deudas y bancos y problemas y cosas. Entonces, ¿cómo tú te refieres a ese tema de, bueno, la espiritualidad en la cotidianidad y con trabajo y con cosas y con personas y con obstáculos? sí, Que nos un poquito de eso. claro. Lo que pasa es que la espiritualidad antiguamente estaba muy de la mano con hacer votos de pobreza, de castidad, de humildad era como una persona por allá retirada en una montaña o cosas así. Vestirse de blanco, ser vegetariano, eh, como un ermitaño más o menos. Pero yo como si me salí del trabajo, porque yo cuando me salí del trabajo, yo sí me di cuenta que eso ya no me llenaba, pero había algo dentro de mí, un místico, que yo ahora sé que uno pasa por una cosa que se llama locura mística. La idea es que la locura mística sea lo más suave posible para que no le cause muchos estragos. Algunas cosas sí van a pasar, que son inevitables, porque cuando uno ya empieza a encontrarse con su camino, con uno mismo, hay cosas que ya no están en vibración con uno y en resonancia, y eso se termina. Y Sí. lo otro sí continúa. Pero con relación al trabajo, eh, yo después me di cuenta, estudiando con Nicolás Paucar, yo me formé como sanador con Nicolás Paucar 3 años, que ellos son de la comunidad de los Queros, y él decía, vea, la sanación en los Andes es cómo me relaciono bien con mi entorno. En los Andes todo es estar bien con mi entorno. Entonces Nicolás decía, mire, ¿cuál es el entorno? La familia es el primer entorno de uno, o sea, las relaciones familiares, el papá, la mamá, los hermanos. Otro entorno en el que uno se mueve, la pareja si la tiene y los hijos. Otro entorno es el trabajo, que es muy importante. Otro entorno es la economía. Ujú. El otro entorno es la sexualidad, que es no la sexualidad, sino la energía sexual, que es mis sueños, mis anhelos, mis deseos. Eso también está en mi entorno. Otra cosa con la que yo me relaciono permanentemente es con la muerte, porque es Ujú. la única certeza que tenemos en la vida. Y entonces tengo que llevármela bien con eso, porque eso nadie, o sea, todos nos vamos a morir. Otra cosa con la que me tengo que resonar bien es con la salud, o sea, Ujú. con mi cuerpo y con la vejez. Hay un Ujú. tema ahí en la vejez que creemos que la vejez es sin salud. Y lo otro es con el propósito de la vida. Ujú. Entonces, un paciente en una terapia no se va a salir de esas 8 cosas que acabo de decir. Si él viene a consultar por algo, eso va a estar relacionado con la familia, o sea, con el papá y la mamá, o con el trabajo, o con la economía, o con sus sueños, anhelos, deseos, o con su salud, o con su espiritualidad, que es la relación consigo mismo, o con una muerte, que sería un duelo, una pérdida, o Ujú. una invitación a una transformación. Entonces, cuando yo empecé a entender eso, él decía, bueno, con las cosas que son más importantes en el entorno hay que sanarse. Entonces ahí fue que yo empecé a mirar qué era el trabajo para mí. Pero perdóname, te hago una interrupción ahí. Yo, las personas que vienen en busca de ayuda, estoy de acuerdo contigo, siempre nombran los aspectos de su relación con algo exterior. Entonces su problemática es con su pareja o con su familia o con el dinero, y eso es así. Pero, y ahí quiero que tú nos des una claridad con respecto a tu camino,
esa sanación primero, para que esa relación con el exterior sea equilibrada, adecuada, funcione, debe ser primero una sanación interior y un trabajo con tu ser interior para que como consecuencia de ese trabajo con tu ser interior, pues esas relaciones con esas 8 cosas pues funcionen. ¿Estás de acuerdo con esa forma de verlo? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, el afuera te muestra lo que hay que resolver adentro. Entonces, De a mí me acuerdo. gusta mucho la sanación en los Andes por eso, porque desde lo cotidiano puedo ver ahora a qué me está invitando a mí ese afuera. Ah, estoy peleado con el trabajo. Entonces, ¿qué tengo yo que resolver ahí? Porque yo soy el que tengo ese problema. ¿Yo qué puedo cambiar en mí pa para tener una buena relación con el trabajo? Porque en los Andes siempre dicen, el afuera nunca cambia, no trate de cambiar al otro. El otro no va a cambiar, o sea, ni el trabajo va a cambiar, ni la economía, ni el papá, ni la mamá, ni la pareja, eso no va a cambiar. Usted no se va a dejar de morir, pero que yo sí puedo cambiar la manera en que me relaciono con eso. Entonces, Ujú. en ese sentido, yo quiero tener el mejor relación posible, por ejemplo, con mi economía, para que mi economía esté fluyendo, con mi familia, con mi trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo que vendría a ser, yo para qué sirvo. Ese es mi servicio, eso me da mi utilidad. Entonces Ujú. es un aspecto muy importante porque ese aspecto te da un piso muy fuerte en la vida. Cuando yo me siento útil, eso me da una realización y eso le da un sentido a lo que yo hago y eso le da sentido a que yo esté en este mundo, en esta tierra, existiendo y viviendo. Por ahí yo le puedo empezar a dar sentido a mi vida a través del trabajo. Lo que pasa Ujú. es que yo le puedo dar sentido a mi vida a través del trabajo y sentirme útil y que sirvo para algo solamente cuando tengo buena relación con eso. Pero ¿qué pasa? Trabajo en la etimología de la palabra significa yugo, significa una cosa pesada, un amarre, una esclavitud. O sea, era un yugo que le ponían a los esclavos para castigarlos. Entonces, obviamente vas a ver que la mayoría de las personas el trabajo les parece pesado, difícil, maluco, quisieran no trabajar, o sea, qué bueno poder vivir de la renta o no tener que ir a trabajar o así. Y hay otras personas muy afortunadas que sí sienten que el trabajo es muy importante. Entonces, cuando yo empecé a mirar eso, empecé a entender por qué no me gustaba el trabajo y yo por qué estaba peleado con eso y por qué me salí de trabajar. Entonces, por ejemplo, me di cuenta que mi papá cuando llega a la oficina, mi papá es un maestro de administrador, eh, o sea, es de los seres que yo más admiro en el mundo de los negocios, pero mi papá cuando entra a la oficina llega con cara de bravo ahí mismo, y es muy mal genio, muy fuerte. Entonces cuando yo estaba niño, entraba a esa oficina y yo decía, uy, no, o sea, pues yo no quiero esto, esto es horrible, o sea, aquí no hacen sino gritar, la gente me mantiene muerta del susto, mi papá me mantiene bravo, pues, o sea, no. Entonces, cuando yo reviso eso y me doy cuenta que eso no era yo, sino que eso era mi papá, y cuando me doy cuenta que el trabajo es es una actividad que me permite realizarme, desarrollarme y disfrutar de la vida, darle sentido, entonces ahí yo desprogramo eso del trabajo, vuelvo a realizar una, o sea, vuelvo a meterme un programa subconsciente o una creencia nueva. El trabajo es disfrute, el trabajo es disfrutar la vida. Listo, ahora sí quiero trabajar 24 horas al día. Cuando ya quiero trabajar 24 horas al día, ahora sí empiezo a trabajar otra vez y me doy cuenta que no era que el trabajo era malo, sino que yo tenía mala relación con eso, tenía mal asociado eso. Entonces, esas asociaciones las hacemos en la niñez o en el vientre de la Entonces, perdón, madre. para un ejemplo para las personas que están en este momento viéndonos de cómo la sanación interior, como resultado de ella, entonces las cosas afuera cambian favorablemente, es que tu sanación en este ejemplo de trabajo fue cambiar una creencia que tú tenías acerca del trabajo y al momento de cambiarla, de tener otra visión, de tener otra perspectiva, otra relación con el trabajo, entonces como consecuencia de esa sanación interior, entonces empieza el trabajo a ser una cosa distinta, pero es de tu sanación interior. Sí,
Entonces, como yo detecté en mí, yo lo viví en mí, que yo lo que pensaba era, me tengo que salir del trabajo para poder estar en este mundo espiritual, para poder desarrollarme, para poder, o sea, yo me quiero iluminar, pensaba yo en ese momento. Como yo me di cuenta que no había necesidad de salirse, entonces por eso yo le digo a las personas, no te vayas a salir del trabajo porque el trabajo nos va a mostrar muchas cosas que puedes cambiar. O sea, antes hay que quedarse ahí, ¿para qué? Para que me puedas decir que, es que mi jefe me está molestando, entonces tiene problemas con el papá. Vamos a resolver la relación con el papá y con el padre. Es que no me tienen en cuenta. Entonces es un tema ya de la economía porque no te están valorando. O sea, tú no estás valorándote lo que tienes para entregar en ese trabajo. Entonces, en ese ambiente, si se queda y resuelve en ese trabajo, pues a no ser de que el jefe le pegue, pues una cosa así. Pero si no, si es una cosa que se puede aguantar, se queda y eso permite hacer mucho trabajo interior hasta que la persona que pueda hacer, cuando se pone a salir del trabajo, cuando se puede quedar y está bien, o cuando se puede ir, cuando uno dice, yo ya me podría quedar en ese trabajo, bueno, ahora sí mire a ver si se quiere cambiar de trabajo o no, porque ya ese trabajo le sirvió. Si se sale, entonces el próximo trabajo va a ser peor, y el próximo va a ser peor, y el próximo va a ser peor, hasta que entienda qué es lo que tiene que resolver ahí. De acuerdo. Entonces, una otra enseñanza más, además de habernos hablado de la humildad en el camino, de la honestidad con uno mismo, de la fe, del paso a paso. Ahora dijiste, esto pues no es de un día para otro, hablaste del Mm. paso a paso en este camino espiritual, pues ahora hablas de la sanación interior, ¿no? Y de la sanación interior como fuente de equilibrio hacia afuera y de la relación con las cosas de afuera. Bueno, Ujú. me voy a saltar cosas un poquito porque nosotros hablamos muy bueno y nos podemos quedar acá, hablando aquí mucho rato, pero quiero ir llegando al grano. Tú ahora nos contaste que te tocaste flauta ante 80 personas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento para ti y para las personas? Sí, ¿Qué entonces experiencia? había pues una fila de personas que me querían abrazar, que estaban llorando cuando terminé. eh, y entonces eso fue lo que me motivó a mí para ver, bueno, aquí hay algo, pero desde que uno se da cuenta que ahí hay algo, poder hacer algo con eso, eso requiere que uno haga un recorrido. Y eso es una invitación a un recorrido interior y a un proceso de sanación. ¿Sanación qué es? De conocerse uno y ver uno en qué cosas no está con qué cosas no está bien afuera, porque eso me muestra cosas que no están bien adentro, y cosas que yo quiero resolver. Normalmente uno sabe, no, yo todavía no he perdonado a mi papá, yo le tengo mucha rabia por esto, a mi mamá por lo otro. Entonces a mí eso me invitó a que yo quería compartir eso con las personas. Pero esa decisión es otros años más haciendo talleres, resolviendo adentro, sanando, eh, buscando, uno se vuelve, digamos que hay una etapa del camino que uno tiene que buscar y afuera hay personas que le ayudan y hay herramientas que le facilitan. Y entonces uno se va metiendo en eso y va teniendo más comprensión de eso, pero después llega un momento donde ya eso, en vez de ayudarte, te frena el trabajo y ya hay que empezar a hacer un trabajo más personal, como bueno, de todo eso que yo aprendí, que me enseñaron, de tantos cursos que hice, porque yo fui a todos los cursos que había, ¿qué me quedó? Y ahí otra vez uno vuelve otra vez como a caminar solito, a ver qué le quedó de eso. Entonces ahí ya puse el consultorio, me acuerdo, yo contesto en una entrevista que me hicieron en Televida, yo abrí el consultorio, yo tenía mi flauta, mis tambores metálicos, un tambor de cuero y unos sonajeros. Y entonces me acuerdo que yo estaba ahí sentado, meditando, y mi papá pidió una cita. Yo no sabía quién iba a ir. Yo dije, aquí no va a venir nadie, pero pues yo abrí esto, yo no sé qué voy a hacer. O sea, hay mucha parte que uno tiene que hacer con los ojos cerrados. No es como que, ay, sí, yo ya tengo todo claro, ya sé cómo voy a trabajar. Nada. Entonces mi papá pidió una cita, eso fue un viernes, y mi papá fue al consultorio.
Entonces yo le dije, bueno, pero ¿usted a qué vino? Me dijo, no, pues yo vine a ver usted qué está haciendo, porque él estaba muy preocupado, obviamente. Pues veía por allá un hijo muy loco, con una mochila indígena así, lleno de collares, de pulseras, de pantalones raros, de cosas, peludo. Entonces, mi papá se acostó y yo empecé a hacer así con un sonajero. Y en ese momento que yo hacía así con el sonajero, yo le dije a Dios, o sea, porque me di cuenta en ese momento que yo no sabía qué era lo que iba a hacer, porque no era una técnica que yo había aprendido, o sea, nada. Yo abrí ese consultorio así, yo dije, yo sí soy bruto, Dios mío, ¿yo cómo abro esto? Y yo le dije, Dios, yo ya hice todo, ahora dígame usted qué tengo que hacer. Y entonces algo dentro de mí me dijo, cante. Y yo, no, yo no puedo cantar con mi papá, yo con esto, mi papá va a decir que yo soy un brujo, yo no sé cantar, ¿cómo que cante qué? No, cante. Y yo empiezo, cuando yo hice así, mi papá empezó a roncar. Entonces yo dije, bueno, al menos descansó y ya no se va a dar cuenta qué va a pasar. Me salvé. Me salvé aquí la mentira. Entonces yo empecé a hacer así y empecé a cantar. Ay, nene, mamá. Ay, nene, mamá. Ay, nene, mamá. Ay, nene, nene. Iba cantando y yo iba sintiendo que eso era muy lindo, esa energía que se iba moviendo ahí, esa misma canción. Y entonces, bueno, entonces yo le canté como 15 minutos. Después le puse una música un rato para que eso bajara la energía. Yo ya sabía porque yo había trabajado mucho eso conmigo. Y después toqué la flauta. Entonces yo ya sí me tenía confianza, ya saqué la flauta. Le toqué la flauta y después tenía un tambor metálico que había comprado también en 2013 y yo empecé a tocar ese tambor y algo por dentro me decía, cante, cante. Y yo, pero yo no sé tocar este tambor primero que todo. Y segundo, tampoco sé cantar con este tambor. Y entonces pues yo dije, pues, ¿qué más hago? O cierro esto o canto. Entonces yo empecé a tocar esto y yo decía, pero esto se toca así, ¿cómo? ¿Cómo? Y empecé a cantar. Y entonces empecé a resonar con el tambor, eso es como que la voz se amplifica. La nueva canción del disco Camino al Centro se llama Arriba, ya casi va a salir y es con ese tambor metálico y con canto. Y cuando terminó eso, yo tengo eso grabado en video, mi papá estaba llorando, muy conmovido y me dijo, cierto que lo que usted hace es que usted hace que yo tenga la misma energía que usted y pueda estar en ese mismo estado de paz y de amor y de tranquilidad. Y yo le dije, pues yo creo que sí, porque yo no sé. Y entonces yo ahí entendí cómo era que yo iba a trabajar en esa parte de la sanación musical. Bueno, tú dijiste una frase en una entrevista que me llenó y me llegó mucho, y es con respecto a lo que acabas de contar, fue la experiencia de tu papá. Y tú dijiste algo como, yo toco para mí y mi Ah, sí. resonancia es en el otro, ¿no? Y eso es también ser un poco coherente con que mi trabajo espiritual y el corazón y la intención que yo pongo, pues es la que despierta esa energía que finalmente impacta al otro, pero es el otro el que hace su trabajo interior. Es decir, yo no tengo como poderes, pues, sino que facilito que otros hagan su propio trabajo. Es así. Sí, sí, porque, o sea, mi alma, o sea, mi alma, ¿qué hace? Yo empiezo a sentir mi alma en mi cuerpo a través de la música. Y el alma hace más música y entonces esa música hace que mi alma se perciba más todavía en el cuerpo y se eleva mucho la vibración y eso hace que todo lo que está alrededor se eleva en vibración, inclusive a distancia también, porque como somos un solo ser, no hay distancia. Entonces yo aprendí que yo solamente lo tenía que hacer para mí y cuando lo hacía para mí lo estaba haciendo para todos. Ujú. Porque esa música que yo hago es una música que es primero un acto de fe porque no me sé las canciones y segundo es un acto de amor propio. O sea que uno no puede juzgar si está bien, si está mal, si sonó bonito, si me sonó mejor que aquel o no. Entonces ahí uno no puede tratar de hacer eso para el otro. Una vez por ahí fui donde un vidente
que llamaban Carlos Castelblanco, que es muy bueno. Y él me dijo, bueno, de vez en cuando le puedes hacer unos conciertos al universo o a Dios para que te traiga más abundancia a tu vida. Entonces, una vez yo estaba en el consultorio tocando para Dios y yo empecé a tocar. Pero entonces yo empecé a tocar y yo decía, pero eso es para Dios. Yo trataba de tocar muy bien y de tocar muy bien, pues no me salía. O sea, no había ninguna conexión. Sí. Entonces yo No, decía, y no, para pues tenés que tocar muy bien. no me lo van a recibir porque esto está muy falso. Y entonces algo dentro de mí me dijo, hey, ¿sabe qué? Yo quise ser humano para poderme equivocar también. No es que yo no me puedo equivocar, pero usted sí, equivóquese. A mí me gusta equivocarme, esa es la única manera que yo me puedo equivocar. Entonces ahí como que ya dije, verdad, o sea, yo estoy tocando es para mí. O sea, hasta allá tiene que llegar uno con eso. Eh, Ujú. y es tan bonito, o sea, porque Jesús también decía, por ejemplo, o sea, ama a los otros como a ti mismo. O sea, eso está en todas partes. Siempre es primero lo que yo logro en mí, eso el otro también lo está haciendo. Ujú. Inclusive, yo un tiempo pensé que yo tenía que hacer muchas cosas con esto. Y con la Ujú. sanación y talleres, yo hago talleres de relaciones de pareja, de cualquier tema podría ser un taller. Pero una vez yo estaba ya muy empeliculado con eso, yo tengo que hacer muchas cosas porque esa es mi misión y yo no puedo perder el tiempo y yo tengo que entregar esto y ser útil. Y una vez también me dijeron, lo que haces en ti mismo, eso lo estás compartiendo con todo. Cuando tengas que hacer cosas con otros, van a aparecer las oportunidades, como esta. Pero Ujú. cuando no, ten la claridad de que lo que tú hiciste en ti y lo resolviste en ti, eso es para todo el mundo. O cuando Ujú. tú tocaste la flauta para ti en tu casa, eso lo estás compartiendo con todo el mundo. Entonces yo me muevo desde ahí, desde que lo que Bueno, yo haga en mí, eso ya está siendo compartido. tú te referiste en alguna entrevista a eh, a algo que a mí me impactó muchísimo y quiero que nos cuentes un poquito de eso y es que tú descubriste en ti la necesidad de disfrutar de la vida, de vivir en paz, de vivir con tranquilidad, de hacer de esta aventura de la vida pues una cosa bacana. Pero que eso no es una cosa permanente. Así entendí yo tus palabras, sino que todos los días, había que reanudar o revivir ese propósito, que no es una cosa pues que yo ya lo logré y listo, porque a veces las personas confundimos los estados de paz y de bienestar como que esa es la meta y una vez llegado ahí, pues ya no hay vuelta atrás. Y entonces me gustó esa perspectiva tuya de decir, no, esto es una cosa de todos los días. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Sí, o sea, uno, digamos que cuando uno se vuelve un buscador o uno tiene la noción de que un ser iluminado, entre comillas, que no vamos a hablar de que la iluminación si existe o no, eso ya es personal, pues que ya es un ser que no tiene problemas, que no le duele nada, que no se preocupa por nada, que ya todo le funciona bien, eh, que tiene paz todo el tiempo. Y realmente nosotros sí podemos llegar a ese estado, y sí vamos a llegar a ese estado de estar 24 horas, 7 días a la semana en eso, pero para eso todavía nos falta mucho recorrido como humanidad. O sea, eso todavía está dentro del futuro de la humanidad, lo que llama la nueva humanidad. Pero mientras tanto, es como lo que yo llamo la mitad del tiempo en un partido de fútbol. O sea, uno está jugando el partido en la vida o sale digamos que sale a ese juego y ahí hay muchas cosas, pero después hay un medio tiempo donde uno puede recapacitar, cambiar de estrategia, descansar, le pueden hacer un masaje, respirar, ya entrar en otro estado y después volver a salir al juego. O sea, no siempre está metido en el juego de la vida. Y entre más estás caminando y más te estás conociendo y más conciencia alta tienes, más cosas te trae el universo para que resuelvas. O sea, Ujú.
Cuando uno, por ejemplo, ya hizo lo de uno, mucha parte de su trabajo personal, en esas 8 cosas que te digo, después ya empiezas a resolver